Buenas tardes, mi nombre es Luis Gil y lo voy a explicar un ejercicio de ecuación diferencial de segundo orden con variación de parámetros. Siguiente. La segunda derivada de y más 9y es igual al seno de 3x. ¿Verdad? Lo primero que vamos a hacer es buscar la homogénea de ella. Sería la segunda derivada de y más 9 es igual a 0. Luego buscamos la ecuación característica. Decimos que la ecuación característica es, ¿verdad? Viene siendo r cuadrado, ¿verdad? Más 9 es igual a 0. Así que r cuadrado es igual a 9 y r es igual más o menos 3i, ¿verdad? Entonces decimos que la ecuación homogénea va a ser igual a y, ¿verdad? De la y homogénea de x va a ser igual a c1 coseno de 3x más c2 seno de 3x. Sustituimos por c. Entonces decimos que 1 coseno de 3x más u2 seno de 3x, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Nos queda que la ecuación particular va a ser igual, ¿verdad? A u1, ¿verdad? Coseno de 3x, ¿verdad? Más u2 seno de 3x, donde decimos que coseno, ¿verdad? Va a ser f1 y el seno va a ser igual a f2, ¿verdad? Luego buscamos w. Con una matriz decimos que f1, ¿verdad? Por f2 de f1 prima con f2 prima. Y sustituimos. Nos queda igual a f1, que está aquí, coseno de 3x seno de 3x, ¿verdad? La derivada del coseno es 3 seno de 3x, ¿verdad? Y la derivada de f2 es 3 coseno de 3x. Eso es igual, ¿verdad? Una multiplicación en cruz. Entonces nos queda, sería 3 coseno cuadrado de 3x más, ¿verdad? Nos queda más por menos menos y nos queda 3 seno cuadrado de 3x. Esto sería igual a 3. Luego buscamos w1. Va a ser igual. Hacemos 0 f1, ¿verdad? Nos queda f2. Ahí nos quedaría g de x, ¿verdad? Que es la función seno de x. Y f'2. Entonces sería, esto va a ser igual a 0. f2 dijimos que era seno de 3x. G de x, ¿verdad? Es seno, g de x es seno de x, seno de 3x. Y la derivada de f2 sería 3, ¿verdad? La derivada de f2 es 3 coseno de 3x.
igual que lo anterior, la multiplicación cruzada. Esto sería 0, ¿verdad? Y aquí nos quedaría menos seno cuadrado de 3x. Menos seno cuadrado de 3x. Luego buscamos W2. Va a ser igual, ¿verdad? Hacemos 0 a F2. Entonces aquí dice F1, ¿verdad? 0. Este sería F prima de 1 y aquí hacemos G de X. Esto va a ser igual F1, ¿verdad? Que ya la tenemos, que es coseno, sería coseno de 3x, 0, ¿verdad? Coseno sería menos 3 seno de 3x y g de x, que ya la tenemos, que digamos que era seno de 3x. Seno de 3x. Esto va a ser igual, que así. Esto nos queda 0, ¿verdad? Y nos quedaría seno de 3x, seno de 3x, coseno de 3x, coseno de 3x, y ahí está G2. Luego, ¿verdad? Buscamos 1. Decimos que 1 va a ser igual a la integral, ¿verdad?, de W1 entre W por derivada de X. Esta ya la tenemos, ¿verdad? Y dijimos que esto va a ser igual, ¿verdad?, a la integral. Sustituimos W1 es menos seno cuadrado de 2x, seno cuadrado de 3x, entre W también la tenemos, que dijimos que era al principio 3 por derivada de X, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es resolver la integral. Esto va a ser igual a menos 1/3, ¿verdad?, de la integral del seno cuadrado de 3x por derivada de X. Nos queda entonces, esto sería menos 1/3, ¿verdad?, de la integral, que estamos sacando hasta aquí, sería 1 menos coseno, la integral del seno, ¿verdad?, coseno de 6x entre 2 por derivada de X. Entonces esto nos queda que va a ser igual a menos 1/6, ¿verdad?, 1/6 de X, ¿verdad?, todo lo que tenemos aquí, menos el coseno del seno de 6x entre 2. Y esto sería 1. Luego buscamos U2, ¿verdad? Nos queda que va a ser igual a la primera, bueno, sería la integral de W2 entre W por derivada de X. Y sustituir. Nos queda que la integral va a ser igual a W2, que ya la tenemos, ¿verdad?, que dijimos que era seno de 3x por coseno, ¿verdad?, de 3x entre W, que dijimos que W era 3 por derivada de X, ¿verdad? Y entonces esto nos queda que va a ser igual al seno, va a ser igual a la integral del seno, ¿verdad?, de 6x entre 2, ¿verdad?, entre 3 por derivada de X. Entonces eso va a ser igual, ¿verdad?,
a un sexto, 3 por 2, 6, ¿verdad? De la integral del seno de 6x, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual, ¿verdad?, a un sexto, ¿verdad?, de la integral del seno, que haría coseno. La integral del seno es menos coseno, ¿verdad?, de 6x entre 6. Y este sería igual, ¿verdad?, a, nos quedaría menos coseno, ¿verdad?, menos coseno de 6x entre 6 por 6, 36. Entonces, la ecuación particular nos queda que va a ser igual a 1 más U2, ¿verdad? Entonces decimos, la ecuación particular va a ser igual a 1, que ahora tenemos que es menos un sexto, ¿verdad?, de x menos seno de 6x, ¿verdad?, entre 6, ¿verdad? Y 6 nos queda, ¿verdad?, coseno de 3x más, un paréntesis aquí, nos queda menos coseno de 6x entre 36, ¿verdad?, por el seno de 3x, ¿verdad? Ya tenemos la ecuación particular, ahora vamos para la ecuación general. Y nos queda que la ecuación general g de x, ¿verdad?, va a ser igual a la ecuación homogénea, ¿verdad?, más la ecuación particular. La homogénea ya la tenemos, ¿verdad?, y nos queda que va a ser igual a C1 coseno de 3x, ¿verdad?, más C2 seno de 3x, seno de 3x, ¿verdad?, menos un sexto, ¿verdad?, de x, ¿verdad?, menos seno de 6x sobre 6, ¿verdad? ¿Qué multiplica el coseno de 3x? ¿Qué multiplica el coseno de 3x? ¿Verdad? A esto le sumamos, ¿verdad?, que es toda esta ecuación, ¿verdad?, nos queda menos coseno de 6x sobre 36 por el seno de 3x. Y esta sería la solución.